7 pruebas que solo los fieles de Dios superan. La vida cristiana está marcada por desafíos que van más allá de lo natural. Para aquellos que han entregado su vida a Dios, las pruebas no son accidentes ni consecuencias de un mundo caótico, sino instrumentos que Dios utiliza para refinar, purificar y preparar a sus hijos para la eternidad. Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que, a lo largo de la historia, enfrentaron pruebas imposibles desde el punto de vista humano, pero que, con fe inquebrantable y dependencia total en Dios, pudieron superarlas. Dios, en su soberanía, permite que sus hijos pasen por momentos de dificultad para probar su fidelidad y fortalecer su carácter. Estas pruebas no son castigos ni reflejan un abandono de parte de Dios, sino todo lo contrario, son una señal de que Él está obrando activamente en la vida de los creyentes, moldeándolos para algo mayor. Hebreos 12:6 nos recuerda que el Señor disciplina al que ama, y azota a todo el que recibe por hijo. Por tanto, las pruebas no deben ser vistas como maldiciones, sino como bendiciones disfrazadas, que revelan el amor de Dios hacia sus hijos. Primera prueba, fe ante la adversidad. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los fieles de Dios es mantener su fe intacta cuando se encuentran ante situaciones de adversidad. La Biblia nos presenta la historia de Abraham como un ejemplo sobresaliente de alguien cuya fe fue probada en una situación que, humanamente, parecía absurda y dolorosa. Abraham y Sara habían esperado durante décadas la promesa de un hijo, y cuando finalmente Isaac nació, Dios le pidió a Abraham que lo sacrificara. En Génesis 22:2, Dios dijo: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Este mandato puso a prueba la fe de Abraham de manera radical. ¿Cómo podría Dios, que había prometido que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, pedirle que sacrificara al único hijo que podía cumplir esa promesa? Sin embargo, Abraham no cuestionó a Dios. Su fe era tal que confió en que, de alguna manera, Dios obraría un milagro. Hebreos 11:19 sugiere que Abraham incluso creía que Dios podía resucitar a Isaac si fuese necesario. La fe de Abraham fue recompensada cuando Dios intervino justo antes de que el sacrificio se llevara a cabo, proporcionando un carnero en lugar de Isaac. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la fe verdadera no se basa en la comprensión completa de los planes de Dios, sino en una confianza total en su carácter y en sus promesas. A menudo, los fieles de Dios son llamados a atravesar momentos de profunda incertidumbre, pero la respuesta correcta es siempre la misma: confianza inquebrantable en que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece perdido. En lugar de verlas como castigos o signos de abandono divino, los fieles de Dios son llamados a reconocer que, aunque no entendamos completamente el porqué de cada adversidad, Dios tiene un propósito mayor detrás de ellas. Como seres humanos, tendemos a enfocarnos en el dolor o el sufrimiento inmediato, pero Dios ve el panorama completo y sabe cómo cada prueba puede ser utilizada para nuestro crecimiento espiritual y para moldearnos según su voluntad. Job, por ejemplo, nunca entendió completamente el porqué de su sufrimiento, pero al final de su historia, declaró: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». El sufrimiento le permitió conocer a Dios de una manera más profunda e íntima. Esta prueba también nos invita a ser testigos de la fe ante el mundo. Las adversidades que enfrentamos no solo nos transforman a nosotros, sino que también tienen el potencial de impactar a los que nos rodean. Cuando los fieles de Dios atraviesan pruebas con una fe inquebrantable, su testimonio es una luz en medio de la oscuridad. Las personas observan cómo respondemos a las dificultades, y en esos momentos, podemos reflejar la paz y la fortaleza que provienen de confiar en Dios. En 2 de Corintios 4, 8-9, Pablo afirma: «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Esta confianza en Dios en medio de la tormenta es una declaración poderosa de la fidelidad de Dios, no solo para nuestra vida personal, sino también como testimonio para otros. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos pruebas similares, aunque no siempre tan dramáticas como la de Abraham. Puede que se nos pida renunciar a algo valioso,
o confiar en Dios cuando las circunstancias no tienen sentido. En esos momentos, nuestra fe es puesta a prueba para ver si realmente confiamos en la bondad y en la soberanía de Dios. Al igual que Abraham, somos llamados a obedecer, aun cuando no entendemos completamente los planes divinos. La fe genuina es probada en el fuego de la adversidad, y aquellos que perseveran, como Abraham, reciben la bendición de ver la fidelidad de Dios en acción. Segunda prueba, perseverancia en el sufrimiento. El sufrimiento es otra de las pruebas más comunes y difíciles que los fieles de Dios deben superar. La vida está llena de dolor, pérdida y dificultades que, en ocasiones, parecen insuperables. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el sufrimiento no es un castigo, sino una herramienta que Dios usa para desarrollar la paciencia y el carácter en sus hijos. Un ejemplo claro de esto es la historia de Job. Job era un hombre recto y temeroso de Dios, pero en un corto periodo de tiempo perdió todo lo que tenía, su riqueza, sus hijos y su salud. Lo que hace que la historia de Job sea aún más impactante es que, a diferencia de otros personajes bíblicos, Job no sufrió por sus pecados, sino precisamente porque era justo. Dios permitió que Satanás probara a Job para demostrar que su fe no dependía de sus bendiciones materiales, sino de su amor y devoción a Dios. Job sufrió enormemente y, aunque se lamentó de su situación, nunca maldijo a Dios. En medio de su dolor, Job expresó una fe inquebrantable al decir, aunque él me matare, en él esperaré. Este nivel de confianza en Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestro sufrimiento, es lo que distingue a los fieles de Dios. En Santiago 5:11, se nos recuerda la perseverancia de Job como un ejemplo de cómo Dios tiene un propósito detrás del sufrimiento de sus hijos. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Para los fieles de Dios, el sufrimiento tiene un propósito redentor. Nos enseña a depender más de Dios, nos purifica de actitudes y deseos egoístas, y nos prepara para recibir las bendiciones eternas que Dios ha prometido. En Romanos 5, 3-4, Pablo escribe, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Aquellos que perseveran en medio del dolor experimentan un crecimiento espiritual profundo, que los prepara para la gloria eterna. La persecución también nos recuerda que nuestro verdadero hogar no está en este mundo, sino en el reino eterno de Dios. Jesús fue claro cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Los fieles de Dios que enfrentan la persecución están llamados a mantener una perspectiva eterna, recordando que nuestra ciudadanía está en el cielo y que todo sufrimiento en este mundo es temporal en comparación con la gloria eterna que nos espera. Esta mentalidad ayuda a soportar los ataques, ya que sabemos que nuestra recompensa es mucho mayor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecernos o arrebatarnos. Al enfocarnos en lo eterno, encontramos fortaleza para resistir, porque sabemos que nuestro sufrimiento no es en vano. Además, la persecución nos une más profundamente a Cristo. En Filipenses 3:10, Pablo expresa su deseo de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Cuando somos perseguidos por causa de la justicia, estamos participando de los mismos sufrimientos que Cristo experimentó. Esta unión con Cristo en su sufrimiento nos transforma, haciéndonos más como Él, porque a través de la persecución aprendemos a depender más profundamente de Dios, a amar más genuinamente a nuestros enemigos y a vivir con la esperanza de la resurrección y la victoria final sobre el mal. Así, la persecución no solo prueba nuestra fe, sino que también nos conforma a la imagen de Cristo. Tercera prueba, rechazo y persecución. A lo largo de la historia bíblica, muchos de los siervos más fieles de Dios han experimentado el rechazo y la persecución por mantenerse firmes en la verdad. Ser fiel a Dios significa, muchas veces, estar en conflicto con el mundo. Jesús mismo advirtió a sus seguidores que el mundo los odiaría porque no son de este mundo. Este es un principio que se ha cumplido repetidamente en la vida de los profetas, los apóstoles y los primeros cristianos. Un ejemplo claro de esto es el profeta Jeremías. Llamado por Dios para advertir al pueblo de Judá sobre la inminente destrucción que vendría si no se arrepentían, Jeremías enfrentó una intensa oposición.
Fue ridiculizado, encarcelado, e incluso arrojado a una cisterna para que muriera. A pesar de sus súplicas y del rechazo constante, Jeremías no dejó de cumplir su misión. Su fidelidad a Dios lo llevó a experimentar una soledad profunda, pero también lo convirtió en un testigo poderoso del juicio y la misericordia de Dios. El rechazo y la persecución son pruebas que los fieles de Dios siguen enfrentando hoy. En muchas partes del mundo, los cristianos son perseguidos por su fe, y aunque algunos no enfrentan la misma persecución física, sí experimentan rechazo social y hostilidad por mantenerse firmes en los principios bíblicos. En Mateo 5, 11-12, Jesús dijo: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Superar esta prueba significa permanecer fieles a Dios aun cuando el mundo se vuelve en nuestra contra. Los fieles de Dios no buscan la aprobación de los hombres, sino la aprobación de su Padre Celestial. Aquellos que soportan el rechazo por causa de Cristo pueden tener la certeza de que su sufrimiento no es en vano. Dios promete que aquellos que son perseguidos por la justicia heredarán el reino de los cielos. La incertidumbre también nos llama a la oración constante. En tiempos de incertidumbre, cuando no sabemos qué hacer o hacia dónde dirigirnos, la oración se convierte en una herramienta esencial para buscar la guía y el consuelo de Dios. Santiago 1:5 nos dice que si alguno carece de sabiduría, debe pedirla a Dios, quien la da abundantemente. En lugar de dejarnos llevar por el miedo o la ansiedad, los fieles de Dios son llamados a arrodillarse y buscar su rostro, confiando en que Él dirigirá nuestros pasos. La oración no solo nos da paz, sino que nos conecta más profundamente con el corazón de Dios, dándonos la claridad y la confianza necesarias para enfrentar lo que venga. Además, la confianza en tiempos de incertidumbre nos enseña a vivir un día a la vez, dependiendo completamente de la provisión diaria de Dios. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a orar diciendo: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto refleja una confianza en que Dios proveerá lo que necesitamos cada día, sin preocuparnos por el mañana. Al enfrentar la incertidumbre, aprendemos a vivir en el presente, confiando en que Dios nos dará la gracia suficiente para cada día, en lugar de dejarnos abrumar por las preocupaciones futuras. Esta dependencia diaria no solo aligera nuestra carga emocional, sino que también fortalece nuestra relación con Dios, quien es nuestro pastor fiel. Cuarta prueba: tentación en la soledad. Una de las pruebas más difíciles que enfrentan los fieles de Dios es la tentación. Todos, en algún momento de nuestras vidas, somos tentados a desviarnos de los caminos de Dios. Sin embargo, la verdadera prueba no radica solo en la tentación en sí, sino en cómo respondemos cuando nos encontramos solos y nadie más está mirando. La Biblia es clara al señalar que la tentación no proviene de Dios, sino de los propios deseos y las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Un ejemplo notable de alguien que enfrentó la tentación en la soledad es José, el hijo de Jacob. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, José terminó en Egipto, trabajando en la casa de Potifar, un oficial de Faraón. José podría haber sentido que Dios lo había abandonado. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, siguió siendo fiel a Dios. La esposa de Potifar intentó seducirlo repetidamente, pero José resistió, diciendo: ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? José estaba solo, sin familia ni amigos que lo apoyaran, y aún así eligió obedecer a Dios. Su lealtad no dependía de las circunstancias externas ni de si alguien lo estaba observando. Sabía que Dios siempre está presente y que pecar en la oscuridad sigue siendo pecar delante de Dios. Esta es una poderosa lección para todos los fieles de Dios, quienes enfrentan tentaciones en sus momentos de soledad. José nos enseña que la integridad se demuestra cuando nadie más está mirando y que Dios ve cada decisión que tomamos. La tentación en la soledad es una prueba crítica porque revela el verdadero carácter de una persona. En Lucas 4, vemos cómo Jesús mismo fue llevado al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. En ese aislamiento, sin la compañía de sus discípulos, Jesús venció las tentaciones del diablo utilizando la palabra de Dios. Rechazó la oferta de riquezas,
poder y satisfacción inmediata porque su lealtad estaba únicamente en Dios. De manera similar, los fieles de Dios deben estar armados con la palabra y depender del Espíritu Santo para resistir las tentaciones, especialmente cuando enfrentan la soledad o el aislamiento. La tentación es una prueba universal. Incluso Jesús fue tentado, lo que significa que ser tentado no es pecado. El pecado ocurre cuando cedemos a la tentación. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, y siempre nos proporcionará una vía de escape. Superar esta prueba requiere depender completamente de Dios y su palabra, reconociendo que la victoria sobre la tentación es posible cuando permanecemos firmes en nuestra fe. La tentación en la soledad también pone de relieve la importancia de la disciplina espiritual. La resistencia al pecado no es algo que ocurre de manera espontánea, sino que es el fruto de una vida de devoción y dependencia diaria de Dios. Jesús nos enseñó a orar para no caer en tentación y a llenarnos de la palabra de Dios como protección contra las mentiras del enemigo. En Efesios 6:11, Pablo nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Aquellos que han cultivado una vida de oración, meditación en las Escrituras y comunión constante con Dios, serán más fuertes en la batalla contra las tentaciones, incluso cuando estén solos. Asimismo, la tentación en la soledad es una prueba de la pureza de nuestro corazón. Cuando estamos lejos de los ojos de los demás, se revela lo que verdaderamente valoramos y en quien hemos depositado nuestra lealtad. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los fieles de Dios que superan la tentación en la soledad lo hacen porque han decidido guardar su corazón en todo momento, incluso cuando no hay nadie observando. Este nivel de integridad es lo que Dios busca en sus hijos, un corazón que sea puro y fiel a Él en todo momento, reconociendo que su presencia está siempre con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Quinta prueba, paciencia en la espera. La paciencia es una virtud esencial en la vida cristiana, pero a menudo es una de las más difíciles de practicar, especialmente cuando parece que las promesas de Dios están tardando demasiado en cumplirse. La espera puede ser agotadora, y muchos de los fieles de Dios han pasado por periodos prolongados de espera antes de ver cumplidas las promesas divinas. Sin embargo, la paciencia en medio de la espera es una de las pruebas que más transforman el corazón y el carácter del creyente. El ejemplo clásico de paciencia en la Biblia es Abraham y Sara, quienes esperaron 25 años para que la promesa de Dios de darles un hijo se cumpliera. Dios les prometió que tendrían un hijo cuando Abraham tenía 75 años, pero Isaac no nació hasta que Abraham tenía 100 años. Durante ese tiempo, Abraham y Sara experimentaron dudas, especialmente cuando las circunstancias parecían imposibles debido a su avanzada edad. A pesar de sus fallos, como el episodio con Agar y el nacimiento de Ismael, Abraham siguió creyendo en la promesa de Dios. Romanos 4:20-21 dice que Abraham tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La espera es una prueba que pone a prueba la confianza que tenemos en el tiempo perfecto de Dios. A menudo queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe cuándo es el momento correcto para conceder sus bendiciones. Durante la espera, los fieles de Dios aprenden a confiar más en Él y a desarrollar una fe que no depende de resultados inmediatos. La Biblia nos recuerda que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Un ejemplo de paciencia en el Nuevo Testamento es Simeón, quien esperaba ver al Mesías durante muchos años. Dios le había revelado que no moriría sin antes ver al Salvador, y, a pesar de la larga espera, Simeón no perdió la fe. Cuando finalmente sostuvo al niño Jesús en sus brazos en el templo, exclamó: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación». La paciencia de Simeón fue recompensada, y su historia es un recordatorio de que las promesas de Dios siempre se cumplen en su tiempo perfecto.
Superar la prueba de la paciencia requiere confiar en el carácter inmutable de Dios y creer que sus promesas son verdaderas, aun cuando las circunstancias sugieran lo contrario. Los fieles de Dios entienden que su tiempo no es el nuestro, y que cada periodo de espera es una oportunidad para crecer en la dependencia de Dios y en la esperanza de su fidelidad. La paciencia en la espera también es una oportunidad para aprender el verdadero significado de la sumisión a la voluntad de Dios. A menudo, nuestros deseos y planes no se alinean con los de Dios, y la espera prolongada nos enseña a rendir nuestros propios deseos y confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de sumisión en el jardín de Getsemaní, cuando oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La espera nos enseña a decir lo mismo en nuestras oraciones: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de rendición es clave para desarrollar una fe madura. Además, la paciencia en la espera fortalece nuestro carácter y nos prepara para las bendiciones futuras. Dios a menudo utiliza los periodos de espera para prepararnos para lo que vendrá después. Como el alfarero que moldea el barro, Dios usa la espera para formar en nosotros las cualidades que necesitamos para el siguiente capítulo de nuestra vida. Romanos 5, 3-4 nos dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada momento de espera es una oportunidad para crecer en paciencia, y cada acto de paciencia nos prepara para recibir con mayor gratitud y responsabilidad las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Sexta prueba, la humildad frente al orgullo. El orgullo es uno de los pecados más sutiles y peligrosos que los fieles de Dios enfrentan, porque puede infiltrarse en el corazón sin que nos demos cuenta. En las Escrituras, el orgullo es descrito como algo que precede a la caída. El orgullo nos hace pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos la guía o el poder de Dios. Sin embargo, Dios valora enormemente la humildad, una cualidad que refleja nuestra dependencia de Él y nuestro reconocimiento de su soberanía sobre nuestras vidas. El rey Nabucodonosor es un ejemplo de alguien que fue humillado por Dios debido a su orgullo. En Daniel 4, Nabucodonosor, después de haber construido un vasto imperio, se llenó de arrogancia y proclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Inmediatamente, Dios lo castigó por su orgullo, haciéndolo vivir como una bestia durante 7 años. Solo después de este tiempo, cuando Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y reconoció la soberanía de Dios, fue restaurado. Esta lección muestra cómo Dios trata con aquellos que se exaltan a sí mismos, pero también cómo Él restaura a quienes se humillan y reconocen su autoridad. Otro ejemplo de humildad en las Escrituras es Juan el Bautista. Aunque tuvo una gran cantidad de seguidores y fue el precursor del Mesías, Juan nunca intentó tomar gloria para sí mismo. Cuando sus discípulos se quejaron de que Jesús estaba bautizando y que todos estaban yendo a él, Juan respondió con una de las declaraciones más humildes del Nuevo Testamento: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta es la actitud que Dios desea ver en cada uno de sus hijos, un reconocimiento constante de que toda gloria y honor pertenecen a Él. En el corazón del cristianismo está la cruz, el símbolo supremo de la humildad. Filipenses 2, 5-8 nos recuerda que Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo al tomar forma de siervo y morir en la cruz. Los fieles de Dios son llamados a seguir este ejemplo, poniendo los intereses de los demás por encima de los propios y recordando que todo lo que somos y tenemos proviene de la gracia de Dios. Superar la prueba del orgullo significa reconocer nuestra pequeñez frente a la grandeza de Dios. Significa buscar su dirección en todo momento y no depender de nuestras propias fuerzas. Aquellos que caminan en humildad, como lo hizo Jesús, recibirán la gracia de Dios en abundancia. Aquellos que superan la prueba del orgullo reflejan el carácter de Cristo en su vida diaria. En Filipenses 2:3, Pablo nos exhorta a no hacer nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta perspectiva cambia nuestra forma de interactuar con los demás, promoviendo un ambiente de amor y respeto. Cuando nos acercamos a los demás con humildad,
estamos mejor equipados para escuchar, aprender y crecer juntos en la fe. Esta es una clave vital en la comunidad cristiana, reconocer que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que cada uno tiene un papel importante que desempeñar. La humildad nos permite ver y valorar a los demás como Dios los ve, en lugar de competir con ellos. Finalmente, la humildad nos lleva a depender completamente de Dios para nuestra fuerza y guía. En 1 de Pedro 5, 6-7, se nos instruye: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La humildad nos libera de la carga del orgullo y la autosuficiencia, permitiéndonos descansar en la confianza de que Dios cuida de nosotros y que su plan es perfecto. Al hacerlo, descubrimos que la verdadera paz y seguridad vienen al someternos a su voluntad y confiar en su provisión. La prueba del orgullo, entonces, se convierte en una oportunidad para experimentar la gracia transformadora de Dios y vivir en la libertad que viene de ser humildes ante su presencia. Séptima prueba: sacrificio personal por el bien del prójimo. El sacrificio personal es una de las marcas distintivas del verdadero cristianismo. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios llama a sus fieles a vivir vidas de entrega, sirviendo a los demás sin esperar nada a cambio. Este sacrificio no siempre implica perder la vida, pero sí renunciar a nuestras comodidades, deseos y, a veces, incluso a nuestras posesiones por el bien de los demás. Uno de los ejemplos más claros de sacrificio en el Antiguo Testamento es el de Ruth. Tras la muerte de su esposo, Ruth decidió seguir a su suegra Noemí de regreso a Belén, renunciando a la posibilidad de regresar a su propio pueblo y comenzar una nueva vida allí. Ruth dejó atrás todo lo que conocía, incluyendo su tierra natal, su familia y su cultura, para acompañar a Noemí y cuidar de ella. Esta decisión fue un sacrificio personal inmenso, pero Ruth no dudó en hacerlo, porque estaba comprometida a amar y servir no solo a Noemí, sino también al Dios de Israel. En Ruth 1:16, ella dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. El sacrificio de Ruth no fue en vano. Dios la honró al incluirla en la genealogía de Jesús, demostrando que los sacrificios hechos por amor y fidelidad siempre reciben una recompensa divina, aunque no siempre de la manera en que esperamos. Ruth no solo se convirtió en un ejemplo de amor y lealtad, sino también en una figura clave en el linaje del Salvador del mundo. En el Nuevo Testamento, Jesús personifica el sacrificio personal en el nivel más profundo. Su vida fue un continuo acto de servicio a los demás, culminando en el sacrificio máximo en la cruz. En Juan 15:13, Jesús declara: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El sacrificio de Jesús fue mucho más que un acto físico, fue una renuncia total a su posición de gloria para salvar a la humanidad. En Filipenses 2, 5-8, Pablo nos insta a tener la misma actitud de humildad y sacrificio que tuvo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Los fieles de Dios son llamados a seguir el ejemplo de Jesús y de Ruth, sacrificando sus propios intereses y deseos para el bien de los demás. Esto puede significar ceder nuestro tiempo, recursos, o incluso nuestros sueños para ayudar a aquellos que lo necesitan. En Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Esta cruz puede ser cualquier sacrificio que hacemos por la causa de Cristo y por el bien del prójimo. Aquellos que están dispuestos a sacrificar lo que más valoran por amor a Dios y a los demás, demuestran una fe profunda y comprometida, y Dios los recompensará abundantemente, no solo en esta vida, sino también en la vida eterna. La perseverancia en el sufrimiento también es un testimonio de la esperanza viva que tenemos en Cristo. El sufrimiento, aunque doloroso, produce un tipo de perseverancia que refina nuestro carácter y nos prepara para las bendiciones futuras. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda: considero que los padecimientos de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser revelada.
Esta esperanza nos permite enfrentar el sufrimiento con un corazón valiente, sabiendo que hay un propósito divino en nuestras tribulaciones. Cada lágrima, cada dolor y cada batalla en este mundo contribuyen a la gloria que Dios ha prometido a sus hijos. Esta perspectiva nos anima a mantener la fe, a aferrarnos a las promesas de Dios y a seguir adelante, incluso cuando el camino es difícil. Además, la perseverancia en el sufrimiento también tiene el potencial de impactar la vida de quienes nos rodean. Cuando enfrentamos dificultades con una fe inquebrantable y una actitud de esperanza, podemos ser una fuente de inspiración para otros. Al ver nuestra respuesta al sufrimiento, otros pueden ser llevados a buscar a Dios y a entender que hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. En 2 de Corintios 1, 3-4, Pablo nos dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, no solo para que podamos experimentar su consuelo, sino también para que podamos consolar a otros que están pasando por momentos difíciles. La perseverancia en el sufrimiento nos permite ser portadores de la esperanza de Cristo, brindando aliento y apoyo a aquellos que también enfrentan sus propias batallas. Todas estas pruebas son un camino hacia la santidad. Dios no permite pruebas en la vida de sus hijos sin un propósito. Cada una de las pruebas que enfrentan los fieles de Dios tiene un objetivo mayor: conformarlos a la imagen de Cristo y prepararlos para el reino eterno. Las pruebas no son señales de que Dios ha abandonado a sus hijos, sino que son una evidencia de su obra transformadora en nuestras vidas. Hebreos 12, 10-11 nos recuerda que, aunque las pruebas son dolorosas en el momento, nos aprovechan para que participemos de su santidad, y que el fruto de estas pruebas es fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios es fiel y nunca permitirá que enfrentemos pruebas sin proporcionarnos los recursos espirituales necesarios para superarlas. Cada prueba es una oportunidad para crecer en fe, para depender más de Él, y para refinar nuestro carácter. Santiago 1, 2-4 nos anima a considerar las pruebas como una bendición. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Los fieles de Dios no son inmunes a las dificultades, pero tienen la promesa de que nunca las enfrentarán solos. Dios está con ellos en cada paso del camino, guiándolos, fortaleciéndolos y dándoles el poder para vencer. En Romanos 8:28, se nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que, aunque las pruebas puedan ser dolorosas y difíciles, Dios las usa para nuestro bien, para acercarnos más a Él y para hacernos más como su Hijo. Aquellos que perseveran en la fe, que enfrentan y superan las pruebas con una confianza inquebrantable en Dios, recibirán la corona de vida que Él ha prometido a quienes le aman. Las pruebas no son el fin, sino el medio por el cual Dios perfecciona a sus hijos, los purifica y los prepara para la gloria eterna. Así que, cuando te enfrentes a las pruebas de la vida, recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer y profundizar tu fe. Dios está allí, guiándote en cada paso, brindándote la fortaleza que necesitas. En cada momento de duda y dificultad, abre tu corazón y permite que su luz ilumine tu camino. Su amor es un refugio seguro, listo para envolverte y darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como parte de este viaje espiritual, te invito a seguir explorando y descubriendo más sobre las maravillas de su palabra. Cada video que comparto en este canal está diseñado para ofrecerte aliento, inspiración y herramientas prácticas para ayudarte a enfrentar los desafíos con confianza. Juntos, podemos profundizar en nuestra relación con Dios y experimentar su presencia de maneras transformadoras. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para experimentar su amor incondicional. Mantente conectado y no te pierdas lo que vendrá. Dios está más cerca de lo que imaginas, y estoy emocionado de que podamos descubrirlo juntos. Te espero en el próximo video.